Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy martes, bueno, por la bolsa americana así funciona, por lo tanto el IBEX recupera un poquito. Los futuros americanos están bastante bien, así que solo toca poder recuperar un poquito de la capitalización de algunas empresas. Por ejemplo, estamos viendo a Fluidra e IAG recuperando muy bien los precios. Fluidra está muy lejos de donde debería estar. IAG ha superado con creces el 1,26. Creo que ha superado un 97, me alegro un montón. Pero no hay que descuidarse, ¿vale? No estamos hablando ya de una recuperación, estamos al principio de septiembre y bueno, hay que fijarse mucho en el volumen. El volumen de IAG normalmente es bastante alto, creo que ha superado ya los 9 millones de euros, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado con estas cositas, ¿vale? Este tipo de recuperaciones eufóricas que luego en los días posteriores se puede venir abajo. Hoy vamos a ver Fidelity de Bank Corporation, nos lo pidió un suscriptor. Vamos a también ver TUI, la empresa turística. En este caso, como no me especificó en qué índice, pues se lo he metido en el británico. Enagas, Celnes, Bank Inter, Grifols, Farmamar e Inditex. Vamos a comentar Inditex a ver qué es lo que le está pasando. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, os animo a suscribiros al canal. Aquí abajo a la derecha os dejo el botoncito para hacerlo. Si no lo veis, pantalla completa y en horizontal en los móviles. Dale un like, que ayudas mucho al crecimiento del canal, que lo necesita, y sobre todo activa la campanita para que te llegue la notificación de los próximos vídeos. Vamos a empezar por este banco, el Fidelity. Bueno, pues según me pedía el suscriptor, es un banco que tiene unos fundamentales bastante buenos, según él. Perfecto, yo no me los he mirado porque no me da tiempo a mirar todas las empresas. Me parece estupendo. En cuanto al gráfico, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. ¿Qué es lo que me está gustando? Bueno, pues un crecimiento continuo. Llegó el año 2016 y fue un crecimiento exponencial. Aquí ya estaba despuntando seguramente sus fundamentales y por lo tanto se estaba descontando mucho futuro. En este momento de aquí despuntó muchísimo sus fundamentales y se descuenta más futuro, y esto es lo que debemos observar. Fijaros que yo os digo siempre que un crecimiento exponencial luego vienen unas caídas bruscas. En este caso no es un movimiento exponencial porque lo tengo primero el gráfico en lineal, ¿vale? Y lo segundo, estamos hablando de 2 años. Lo que tenéis que huir es de una subida así en 3 meses, 6 meses, eso sí que es peligroso. En este caso no es peligroso. Toca el nivel aproximadamente de los 67 dólares, 67 dólares y medio, y luego retrocede. Hay muchísima duda, mucha duda, y después de estar desde aquí, septiembre del 2018, hasta este punto de aquí, febrero de 2020, ya le ayuda la crisis del coronavirus a retroceder. ¿Hasta dónde? Hasta el 38,2 de Fibonacci, una corrección muy interesante. Recupera el precio y vuelve a tocar máximos otra vez en 67 y medio, 67 dólares y medio, lo cual es muy curioso. No tuvo fuerza y ya marca un mínimo decreciente. Y poco a poco, bueno, pues ha ido retrocediendo y ha perdido el 50% de Fibonacci. Este es el punto clave. Ha dormido por debajo del 50% de Fibonacci. Luego tiene bastantes posibilidades, o unas posibilidades notables, de ir a visitar el siguiente nivel, que es el 38,2, donde ya ha tocado antes. Y recuerdo que fue en la crisis del coronavirus, ¿eh? Cuidado, ojo. Una caída importante en una zona muy importante. ¿Es posible que lo vaya a visitar? Las posibilidades están ahí. Una vez que tú pierdes un nivel de Fibonacci, si pierdes el 61, la posibilidad de ir a visitar el 50 prácticamente es del 100%. Nunca se puede decir el 100% porque en bolsa puede pasar cualquier cosa. Pero son altísimas. De hecho, lo perdió y fijaros, se fue a él. Una vez que pierde el 50, pues probabilidades más que notables de ir a visitar el siguiente. Ese es el punto débil que a mí no me gusta. El siguiente punto débil es los 2 máximos consecutivos, a pesar de los años, que no ha podido superar. Si hubiese quedado un poquito por encima, el planteamiento era otro. Pero ese es el siguiente punto débil que no me gusta. En cuanto a lo demás, bueno, pues la recuperación ha sido bastante activa y está repitiendo patrones que dan movimientos explosivos. Me explico. Ahora el precio está rebotando entre las dos medias, la media de 200 sesiones y la media de 50 sesiones. Eso ya sabéis que siempre indica movimiento rápido hacia una de las dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? No nos está diciendo si es hacia arriba o hacia abajo, nos está diciendo que va a haber un movimiento. Puede ser dentro de una semana o dentro de 2 meses. Tampoco nos dice exactamente con precisión cuál es el momento en el que va a ocurrir. Y fijaros en los índices, tenemos
Un MAC bastante plano, ya desde que empezó a oscilar entre estas dos medias, y un RSI que se aproxima también al 50%. Pues vamos a estudiar la historia de la acción. Vamos a buscar un movimiento similar y fue en la caída después del coronavirus cuando hubo una recuperación explosiva que le mete directamente en sobrecompra en 2 ocasiones, lo cual es normal, y de repente el precio, una vez que supera la media de 200 sesiones y separa la de 50, empieza a oscilar entre las dos medias. Hay pequeñas desviaciones, empieza a oscilar y después, ¡pum!, pues hay un lanzamiento hacia arriba bastante interesante que le lleva al máximo anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo estaba el RSI y cómo estaba el MAC? Pues el MAC estaba plano y el RSI oscilando con pequeñas oscilaciones en torno al 50%. Es decir, 50 puntos. Es decir, está exactamente igual que ahora. Con lo cual, puede haber bastante probabilidad de que haya un movimiento explosivo hacia los máximos. Eso no quiere decir que luego cuando llega al máximo lo vaya a romper y se vaya a una proyección de 138.2. Eso habría que verlo. Es un banco muy lento, sus movimientos son muy lentos. Normal después de tener 5 o 6 años de subida que ahora esté pues 3, 4, 5 años oscilando bastante hasta que se vuelva a adaptar la capitalización al PER, es decir, a los beneficios. Y una vez que obtengas unos fundamentales muy jugosos, pues habrá otro movimiento explosivo. Pero por ahora es lo único que te puedo decir. TUI, bueno, pues TUI me la ha pedido un suscriptor, también viene al caso, está tocando un mínimo, está rozando los mínimos históricos, lo cual podría ser un buen momento de entrada, podría ser, que no digo yo que no, podría ser, pero ayer os hablaba de una cosa muy interesante sobre línea directa y os hablaba sobre los patrones que indican cambio de tendencia o posible cambio de tendencia con cierta probabilidad. ¿Os acordáis? Ayer hablábamos de un canal bajista, ¿verdad? Normalmente las acciones caen por un canal bajista, de repente ese canal se sale, tanto por arriba como por abajo, lo habitual es romper por la parte superior, y de repente empieza a oscilar. Normalmente hace una cuña alcista, esto no es una cuña alcista, esto es un triángulo un poquito amorfo, no es simétrico, pero bueno, ahí está, sería un triángulo más cercano a un triángulo bajista que otra cosa. Pero es una triangulación, y eso es muy interesante. Después de un canal bajista, si rompe por la parte superior y hace una cuña alcista, que sería una cuña en este sentido, lo más normal y lo más probable, y fijaros que no estoy exagerando, esto lo podéis ver en un montón de acciones, son 4 toques dentro de la triangulación, rotura y para arriba. Aquí tenéis primer toque, segundo toque, tercer toque, cuarto toque y aquí es donde decide romper. Duda, haciendo un quinto toque, pero fijaros, rompe, throwback y para arriba. Esta es una estructura bastante fiable, muy fiable, ¿de acuerdo? Es muy fiable. Y más con este movimiento, ¿no? Romper el canal, throwback y demás. El problema que cuando tú la quieres identificar seguramente ya estemos aquí, en esta zona. Porque es muy difícil de identificar cuando está aquí. Hay que tener pues la vista muy entrenada para ver primero el canal bajista, la rotura por la parte superior, la oscilación de 4 puntos y la ruptura. Y todo esto tiene que ir acompañado con sus movimientos de volumen. ¿Ves cómo desciende aquí el volumen rápidamente? Y luego se estanca y luego hay un pequeño repunte de volumen. Siempre estamos hablando de zonas mínimas y luego ya hacia arriba. Y fijaros que hacia arriba necesita algo más de volumen que la zona de acumulación, pero esto nos quiere decir que las manos fuertes ya estaban por aquí saliendo. Fijaros el volumen de salida de las manos fuertes. Una vez que cumple esa estructura, bueno, pues ya toca recuperación. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, pues está haciendo un canal bajista, se sale de ese canal bajista, habría que analizarlo con mucha fiabilidad y parece que quiere hacer una triangulación. Seguramente vaya por el punto número 2. ¿Qué está haciendo el precio? Pues lo que no me gusta, esto de aquí a cierres y aperturas de mercado es una zona donde tocó el mínimo anterior y ahora está en un mínimo inferior. Está chocando ahora mismo contra ese mínimo. Durmió por debajo y ahora está chocando contra él. Eso no me gusta. No me gusta porque la triangulación anterior estaba por encima de ese precio. Ahora está por debajo. Hay que tener mucho cuidado. Es momento de entrar. Bueno, pues todas aquellas empresas que se dedican al turismo, como viaje a las líneas aéreas y demás, hay que tener mucho cuidado porque todo depende de los fundamentales. Como mejoren un poquito los fundamentales, se disparan, pero como demuestren que al siguiente trimestre empeoran, volverá al sitio donde estaba y con bastante rapidez. A mí, este tipo de empresas, mientras no haya una recuperación económica
que principalmente es la recuperación a través del COVID, que ya no se habla de él, y la guerra con Rusia. Eso me preocupa mucho, sobre todo porque se han encarecido muchísimo las energías, el gas, el petróleo y las materias primas. Y eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Si entramos en un estado de recesión, lo que va siendo la parte turística puede sufrir bastante. Por supuesto, cualquier tipo de industria, de fabricación, que necesite muchísimas materias primas, que dependan principalmente de un consumo excesivo, sobre todo que venga de China, que ya también lo está pasando bastante mal. Así que hay que tener muchísima precaución con estas cosas. ¿Se podría intentar una entrada esperando? Sí, sí se podría. Pero si estás dentro y quieres promediar, pues hombre, tampoco son malos precios, pero eso no indica que dentro de 3 meses vaya a intentar atacar otra vez la zona de los 390 euros. No estoy seguro de que eso vaya a suceder. Si esta formación hubiese estado en esta zona de aquí, pues ahora mismo te estaría dando otro tipo de indicación. Pero por debajo del precio mínimo anterior, tengo mis pequeñas dudas. Por cierto, para que no nos vayamos así de tristes, la semana que viene, recuérdamelo otra vez y a la siguiente la vamos trayendo y vamos analizando a ver si efectivamente hace una cuña alcista en esta zona o una triangulación amorfa, más parecida a una triangulación bajista, para ver si se va cumpliendo esos patrones. Vamos con el Enagas, una acción lentísima donde las hayas. Fijaros que lleva prácticamente desde esta zona de aquí, desde febrero del 2015, oscilando entre una banda de precios muy interesante, que es el 138.2, que tocó en junio del 2018 y superó el 161.8 en tres ocasiones. Y bueno, pues ahora está corrigiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con Enagas? Bueno, pues es una acción que no traigo mucho, principalmente por un problema. No es una acción cíclica, no la es, y por lo tanto no tiene mucho interés a la hora de invertir en ella. Y dirás tú, ¿por qué? Dice, porque en el momento que yo te diga que está barata en esta zona, si tú no has puesto este gráfico, pues te darás cuenta que si mañana corrige, las caídas pueden ser increíbles. Pueden ser increíbles. Además es una empresa que tiene bastante copado la cantidad de ingresos y beneficios, con lo cual, digamos que con la inflación y con el paso de los años cada vez se está poniendo más cara. Si tú congelas los ingresos y los beneficios y cada año que pasa, como mínimo, te va a subir la inflación un 2%, pues tienes un problema, porque en este punto de aquí prácticamente ganaba lo mismo que aquí. Incluso este año no sé si ganaba un pelín menos. No lo recuerdo exactamente, hicimos un estudio el otro día sobre los fundamentales de Enagas y no recuerdo exactamente qué año fue el que menos ganó y el que más, pero vamos, que estaba prácticamente dentro de la misma zona con un 10% de variación arriba y abajo de esos beneficios, con lo cual se está poniendo muy peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones porque estamos hablando de PER alto con beneficios estancados. Una inflación disparada, pues lo único que hace es mermar, si sigues ganando lo mismo, merma los beneficios y dispara el PER. Hay que tener mucho, bueno, el PER teórico, no el PER de la formulita, porque el PER de la formulita es estanco, no se puede variar. Pero el PER teórico sí depende mucho de la inflación. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En cuanto al corto plazo y medio plazo, bueno, pues vemos la corrección que se produjo en el año 2021. Nuevo impulso alcista bastante bien, siguiendo la media de 50 sesiones, apoyándose en ella, incluso perdiéndola, ir apoyándose a la media de 200 sesiones. Toca máximos anteriores, en torno a los 21 euros aproximadamente. Yo todo esto lo tengo en semanal, ¿vale? El Fibonacci se traza en diario, pero lo pongo en semanal para que se vea mucho mejor el gráfico en el medio y largo plazo. Y bueno, vemos cómo sus correcciones ya la han llevado hasta el 50% de Fibonacci. Bien, ¿podría detenerse aquí? Sí, todo dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero estamos viendo ya una caída del volumen, llevo unas cuantas semanas con una caída de volumen bastante interesante y cada vez que hay una caída de ese volumen, luego vuelve a haber un impulso alcista. Bien, perfecto. Tenemos mínimos crecientes, máximos crecientes y en este caso el MAC, bueno, pues se está estancando un poquito. No llega a haber una divergencia bajista porque no lo hay, el MAC crece, pero está creciendo bastante plano. Por ahora nada que objetar. Si rebota desde este nivel y marca un nuevo máximo rompiendo directamente estoy casi seguro que podría ir a buscar los 23,44, lo cual ya nos estamos acercando a un PER peligroso.
bastante peligroso. Y para eso solo puede suceder si tiene unos fundamentales del tercer trimestre muy interesantes. Muy interesantes. Ya veremos. Toda esta situación tan compleja, ahora con el cierre del gas por parte de Rusia, bueno, pues puede beneficiar a unos, puede perjudicar a otros. Veremos lo que sucede. Celnex, perdona por la figura de este tipo de taza, es para el libro, estas rayitas de aquí también es para el libro, y bueno, pues son conceptos teóricos que me gusta mucho tener en cuenta. ¿Qué le pasó a esta taza invertida? Pues lo que decíamos en su día, tiene unas proyecciones hasta 48, poníamos una zona de seguridad de 47 hasta 51, unos 48 euros de proyección, pero tenía un problema. Esa taza, como comenté en aquel día, era una taza que venía en una tendencia bajista. Y las tazas normalmente se cumplen, los tazones con asa, aparte de no tiene una asa clara, bien definida, no la tiene. Bueno, tiene que venir de una tendencia alcista para marcar una probabilidad alta. En este caso venía de una tendencia bajista y por lo tanto la probabilidad de ir así era más baja. Sigue siendo notable, pero es bastante más baja porque suelen ser figuras, tanto el hombro, cabeza, hombro, que son figuras de cambio de tendencia. En cambio, las tazas suelen ser de continuación de la tendencia, igual que pues, los triángulos simétricos, por ejemplo, o los triángulos alcistas. Suelen ser figuras de ese tipo de continuación. En este caso, pues falló la estructura. ¿Le vamos a echar la culpa a esto? No, no le podemos echar la culpa a esto. Le podemos echar la culpa a los fundamentales. Una empresa que está altamente endeudada, aunque el 88% de la deuda es interés fijo, el otro 12% de una deuda muy grande, si subimos los tipos de interés al ritmo que está subiendo, pues son muchos millones a pagar. Si además sumamos que es una empresa que trimestre a trimestre entra en pérdidas, no es capaz de, habiendo aumentado muchísimo los ingresos, sigue estando en pérdidas. No me acuerdo ya ni los millones que ha perdido. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas. Yo prefiero mucho más aconsejaros las inversiones en empresas solventes, con muy poca deuda o con una deuda muy controlada, con mucha caja, ingresos recurrentes, donde los ingresos pues van creciendo paulatinamente o por lo menos que se mantengan en el tiempo y por lo tanto haya pues cierta estabilidad, ¿verdad? Haya mucha estabilidad. Si además reparte un dividendo, aunque no sea excesivamente generoso, pero bueno, eso es lo que te llevas. Eso es lo que te llevas. En este caso, bueno, pues Celnex no cumple muchas de las cosas que yo te suelo recomendar, pero hay que traerla porque es una de las grandes que tenemos siempre en el canal. En cuanto a la que estamos viendo una debilidad absoluta, aunque ha roto en varias ocasiones esta tendencia bajista, lo cual es muy interesante, muy interesante por lo que comentábamos del canal bajista. Una vez que se rompe, bueno, pues ahora probablemente esté haciendo una cuña bajista. Ojo, una vez más, es muy importante saber a dónde te lleva esa cuña, perdón, cuña bajista no, cuña alcista, Si hace una cuña alcista, pues ya podemos intuir que puede haber un cambio de tendencia. Pero esto no tiene por qué ser el precio mínimo. Este no tiene por qué ser el segundo toque a la parte baja de esta cuña. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ni tampoco tiene por qué ser una cuña. Es muy difícil de interpretar. Necesitaríamos el tercer y cuarto toque para empezar a intuir que probablemente hay un cambio de tendencia. Pero tal y como están los fundamentales y tal y como está la macroeconomía, pues va a ser bastante difícil ver a Celnex por encima de los 55 euros, como me preguntaba alguien. Es muy difícil. Una empresa altamente endeudada lo tiene muy difícil tal y como está la situación ahora. Dentro de 2-3 años, si se recupera la economía, si salimos de una recesión, a lo mejor tardamos más, 4 o 5 años. Aquí en España ya te digo yo que vamos a ser los últimos en salir. Si se produce, pues todavía con más dificultad. Bankinter, como ayer traje bancos, pero no traje Bankinter, bueno, pues hoy lo traigo, lo meto aquí, es también uno de los habituales. Es un banco que me gusta, ya sabéis que a mí los bancos no me gustan. Hablaba el otro día, esta mañana me parece que fue, con un suscriptor que me preguntaba sobre los bancos y los fundamentales y demás. Y yo le decía, bueno, es que los bancos son muy sensibles. Me preguntaba, es que la subida de tipos de interés les beneficia. Digo, ya, pero el equilibrio que necesitan la subida de tipos de interés y que la economía no se paralice es tan delicado que si te vas a un extremo o te vas en otro, los bancos se llevan un tortazo. Son los primeros en caer. ¿Por qué? Una paralización de la economía significa dos cosas fundamentales para un banco. Primero, menos crédito, se pide menos crédito y tiene cierta capacidad de insolvencia. Es decir, los créditos ya prestados tienen cierta capacidad de que no se puedan pagar.
Y eso depende también de los fundamentales del banco. A quién le ha prestado el dinero y en qué condiciones y qué cantidad, por supuesto, y si tiene solvencia, si tiene capacidad de recuperar ese dinero. Y esto, bueno, pues Bankinter no es de los peores bancos situados. Fijaros en el BBVA y Santander, es bastante más diferente. Este es un banco más pequeño, con menor capacidad, pero lo está haciendo bastante bien. Recordad que Europa lo dice, le nombra como el banco español más solvente, más fuerte. Bien, pues lo está demostrando. Tiene un canal alcista muy bonito, lo está respetando bastante bien, y lo único que puedo decir por ahora que es la primera vez que las medias se acercan muchísimo, se están ya prácticamente tocando, con lo cual suele ser peligroso. El volumen está bajando y en esta zona de aquí es peligroso que baje. Fijaros cómo el volumen bajó y cuando pasó por debajo del 25% el volumen de negociación ha subido. Eso es muy interesante. Yo os decía, a partir del 25% para abajo, del 25% del canal, del ancho del canal hacia abajo, son precios muy interesantes para Bankinter. Es decir, por debajo de 4,80 hasta este precio de aquí, 4,50, 4,51 en este caso, en esta fecha, más o menos, 4,51, son precios muy interesantes para comprar. ¿Qué podemos decir de Bankinter? Que por ahora está respetando el canal. Ojalá las medias empiecen a separar, el precio vuelva a subir y vaya a atacar la parte superior. ¿Por dónde pasaría la parte superior? En torno a 6,60 en los próximos 2 meses. Mes y medio, 2 meses, 6,60. Si lo cumple, irá más o menos a ese precio. Podrá tardar un poco más, podrá tardar un poco menos. Si no lo cumple, ¿dónde habría que poner un stop loss? Pues bueno, pues fijaros en el historial. Prácticamente ha respetado el canal siempre, exceptuando una sola vez. Y ha perdido en ese caso 9 céntimos. ¿Vale? Estamos hablando de un precio redondo de 4 euros y pierde 9 céntimos. ¿Vale? En este caso, ¿podríamos seguir la misma estrategia? ¿Poner 9-10 céntimos por debajo del canal? Sí, sería plausible, sería bastante probable que lo respete si pierde en un momento dado el canal. Pero todo dependerá de la forma de las medias. ¿Vale? Si la media de 200 sesiones cruza la bajada de 50, cambia el escenario radicalmente. Lo cambia, porque además eso nos hace que se pongan planas. Y una vez que se pongan planas, en menos de 2 meses se atravesarán por la parte de abajo del canal, rompiendo directamente pues esta figura tan bonita que está dejando. Todo depende de lo que vaya a hacer en las próximas 2-3 semanas y del volumen de negociación que está siendo un poco escaso en estas zonas. Nadie se está fiando, nadie sabe muy bien si esta subida de interés o la ralentización de la economía, cuál de las dos va a ganar. Nos van a meter una inflación de entre el 1 y el 2,5%, que es la óptima. 1,5, 2,5 sería una inflación óptima. ¿Serán capaces de meternos en el próximo año, año y medio? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo soy optimista, pero también los expertos que saben muchísimo más que yo dicen que no. Que nos vamos a comer una recesión como un piano a partir del tercer y cuarto trimestre. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Mucho cuidado con esto, yo pondría ya un stop dinámico, todo aquel que haya comprado entre 4,80 y 4,50 o los anteriores yo pondría un take profit en el caso de haber comprado por debajo de 4,50 o un stop dinámico en esta zona aquí siguiendo el canal. Por ejemplo, 9-10 céntimos por debajo del canal y que de cada semana, si os fijáis, si tomáis 5 velas, pues veis que el canal sube en torno a 2 céntimos. Pues una subida de 2 céntimos aproximadamente a estos precios es un 0,5% semanal y a partir de ahí pues dejar correr las ganancias o que te saque de la acción. Para mí es lo que yo haría en este momento. Grifols, pues la situación en Grifols es muy dura, directamente se va al siguiente soporte, no tenía que haber perdido este soporte, pero fijaros, ya nos marcaba aquí ciertas debilidades. En este momento de aquí me parecería sorprendente, yo os decía, momento de compra en Grifols en este punto. Por supuesto, en este punto no había ni Ucrania, ni guerra, ni inflación disparada, ni nada. Y yo decía, en cuanto toque el soporte del 31.8, para el 38.2, perdón, que 31.8, me he inventado el número, 38.2. El 38.2 de Fibonacci, atentos a la compra. Fijaros que 2 semanas después pierde el 31.8, joder, 38.2, no sé qué pasa con el 31.8. El 38.2 lo pierde y yo ponía aquí, uy, peligro. Pero las siguientes 4 o 5 semanas aguantó bastante bien y subidita. Esto es muy peligroso. Perder un soporte así tan fácilmente es muy peligroso. Claro, después vino Ucrania, subida de precios, materias primas, energía, inflación,
Subida de tipo de interés y Grifols, precisamente Grifols, es una de las empresas más endeudadas, de las que más. Y encima tiene bonos, me parece, si no recuerdo mal, quedan 18 años, una cosa así, los últimos que hizo, unos 19, 18 años. Da igual, es deuda también. El problema de Grifols es la inmensa deuda. Tiene una deuda descomunal y aún encima pierde el 38,2 y además con fuerza. Pues nada, nos vamos al siguiente soporte que está en torno a los 10 euros con 83 prácticamente, 10,85 €, 10,80 € en esta zona de aquí. Es muy peligroso, se está poniendo muy peligroso. Yo en Grifols no sabría cómo actuar. Posiblemente si toca el 38,2, perdón, el 10,83 y no es capaz de dormir por encima en todas las ocasiones, perderá directamente el 100% del impulso alcista que le lleva a precios ridículos. Pero mucho cuidado, es que los beneficios, los resultados del primer semestre han sido muy ridículos comparado con lo que estamos acostumbrando de ver a Grifols antes de la pandemia. Estábamos hablando de una empresa de 750, 780 millones de euros, pues no sé si ha llegado a 160 millones en 6 meses. Con lo cual, bueno, es una mejora de las pérdidas que estaban viniendo por culpa de la pandemia en este punto de aquí, pero claro, estamos hablando de que no hay una recuperación clara en cuanto a beneficios. En cuanto a cambios fundamentales, seguramente podría ir a volar a buscar un precio objetivo que ya sabéis que está entre 24, 26 euros, 28 como mucho, que son precios pues más que razonables para Grifols y su tipo de empresa con la deuda que tiene, los beneficios, pero antes de la pandemia. No los que tiene ahora. Los que tiene ahora pues es bajar y bajar la capitalización porque su PER está auténticamente disparado. ¿De acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado. Farmamar, pues es otra de las empresas que se está poniendo muy feo. Muy feo. La situación tenía un soporte bastante claro en la zona de los 57 euros, que no debería perder en ningún momento y lo ha perdido. No solo lo ha perdido una vez, sino que lo ha perdido ya en 2 y 3 ocasiones. Hoy está dejando una vela verde, pero curiosamente está por debajo de ese soporte de los 57 euros, vamos a poner 57 euros y medio, 57 euros 60, 57, 70, en esa zona ahí, 57 euros y medio. Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos muy cerca de este gap de aquí, que por cierto voy a intentar proyectarlo, si me deja la flechita, ahí. Como vemos no está cerrado en absoluto y debería ir a cerrarlo, pasa por los 55 euros con 70, 55 euros con 60 aproximadamente. Es un gap que está muy cerca y que sería muy interesante que lo cierre. Es probable que vaya a cerrar el gap de los 28 euros con 50 que puse hace mucho tiempo. Bueno, pues tal y como nos estaban manejando la situación, todo marcaba que sí, pero claro, estamos hablando de que 28,50 € capitaliza, pues estamos hablando de capitalizar 50 y tantos millones, o sea, perdón, 500 millones, 400, 450, 500 millones de euros. Una capitalización absolutamente ridícula, pero es que hay ejemplos de empresas españolas que les pasa exactamente lo mismo. No están, por supuesto, en el IBEX. Por ejemplo, Aircross, ¿vale? Es un ejemplo claro de lo que le puede pasar a Farmamar. Yo confío mucho que lo que estamos viviendo ahora en Farmamar es simplemente pues una falta de noticias, una dejadez por parte de la empresa donde estamos viendo en medios de comunicación extranjeros, ya sea de China, ya sea de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de un montón de publicaciones donde estamos viendo unos resultados que son fantásticos y maravillosos, donde prácticamente todo el mundo está maravillado con las propiedades de Zepzelca, y bueno, pues la empresa no nos comunica nada. Tenemos unos resultados que no sé por qué, espero que no sean con muy mala intención, ojalá que no, pero yo ya pienso cualquier cosa. Unos resultados del primer semestre que lo publican antes que los publique su socio y por lo tanto están obligados a no revelar cualquier dato que sepan de Jazz, ¿vale? Aunque ellos supiesen realmente lo que ha ganado Jazz, porque eso lo ha comunicado Jazz, no pueden revelarlo hasta que no lo publique Jazz. Por ley no lo pueden hacer. Leñe, pues entonces publican los resultados después. ¿Qué te hubiese costado publicar los resultados después? Aunque sea un día después, 6 horas después, un minuto después de que los publique Jazz. ¿Qué hubiese costado? Eran 2 días de diferencia. Y sin embargo, esos 2 días
nos hacen cambiar la estructura completamente. Fijaros la triangulación tan bonita que estábamos haciendo, un triángulo perfectamente simétrico. Aquí en este punto estábamos luchando con la tendencia bajista de largo plazo y en vez de romperla hacia arriba, la rompemos hacia abajo. Chocamos con ella, rompemos el triángulo por abajo y nos mete en una situación tremenda donde vamos a cerrar este gap de 55,40, 55,60 €. Tremenda la situación, tremenda. Muy mala comunicación, muy mal el presentar los resultados de esa forma. Hemos perdido 1,5 millones más o menos de beneficio por el camino. Tampoco iba a cambiar gran cosa, pero estamos hablando de 1 millón de euros que se la han colado. Han dicho que, bueno, pues que los resultados de CEPCA en Estados Unidos han sido una mierda, se han estancado. Resulta que era todo lo contrario, habían crecido un 15% en 6 meses. O sea, es todo un despropósito descomunal. Un despropósito descomunal. Vamos a pensar, me gusta pensar en un principio que es con muy mala intención, pero para ayudar a acumular. Para ayudar a acumular. ¿A quién? Pues no lo sé, pero ojalá dentro de unos meses nos lleve a un precio razonable para esta empresa. Una empresa que tiene 250 millones de euros en la buchaca, 40 millones de euros de deuda, que os recuerdo que está todos los trimestres se quita entre 2,5 y 3 millones de euros de deuda de encima, se los quita de encima todos los trimestres, eso no lo puede decir ninguna empresa. Y bueno, pues esperar resultados y publicaciones. A ver si Applidin también nos da alguna sorpresa a final de año, que se supone que tiene que presentar algo a final de año. Vete tú a saber. Y por último, Inditex. Bueno, pues ya para los nuevos del canal veíamos aquí una forma de M, esta zona característica. Bueno, pues yo os decía que aquí estos son unos precios auténtica locura, 32, 33 euros para Inditex es una auténtica locura, porque estamos hablando de casi 100.000 millones de capitalización, 92.000 millones de capitalización, ganando 2.500 millones al año. No es el récord, creo que su récord está en 2.800 más o menos, está creciendo bien. Pero estábamos hablando de PER 40, de PER 50, una auténtica locura que no tiene nada que ver con la realidad. Después de formar esta M, luchar contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 toques al 31,56, recordad que son precios con ajuste por dividendo, ¿vale? No son precios reales, si le quitáis el ajuste por dividendo vemos que hay otros precios y otros toques y van descendiendo, pero siempre hay que hacerlo con ajuste de dividendo porque es una progresión de muchos años, ¿vale? O sea, de muchos meses, no podemos hacerlo así a las bravas. Y bueno, pues después de 8 toques y ver que forma una M, pues esto ya tiene una proyección clara, ¿no? Tocamos el máximo hasta el mínimo de la zona intermedia de la M y ya nos dan las proyecciones que se cumplieron perfectamente. Aquí en este punto me dijeron que era una locura tocar esos precios para Inditex, que hacía mucho tiempo que no se tocaban. Bueno, pues no ha sido ninguna locura, ¿no? O sea, además que me he quedado hasta corto, porque fijaros que nosotros proponíamos un precio de 21 euros y mira dónde está el mínimo, 18, o sea, 3 euros de diferencia. También es cierto que la separación entre las medias móviles era históricamente la más elevada en separación, el precio también se separaba mucho de ellas y por lo tanto tocaba un rebote claro. Fijaros cómo después ha venido un rebote. Más mínimos crecientes, máximos crecientes. En este caso el MAC ya estaba formando una divergencia que se ha cumplido, sorprendido al máximo porque estamos hablando de tan solo 2 máximos con esa pequeña divergencia y sin embargo la caída tan tremenda que ha tenido desde esos precios. ¿Dónde se ha parado? Pues justo se ha parado en la apertura y cierre de mercado del mínimo anterior. Estamos hablando de 21,22. Bueno, pues aquí se paró en 21,22. Bien, vamos a ver si está formando un doble suelo e intenta rebotar o, como en otras ocasiones, cuando la media intenta besar la media de 50 sesiones y no puede con ella, bueno, pues esto anticipa otro máximo decreciente y vuelta a empezar. Así que hay que tener cuidado con Inditex. Todo el que esté dentro que haya comprado por debajo de los 20 euros, bueno, pues yo esperaré a ver qué formación está haciendo aquí. Si hace un hombro cabeza a hombro, si está haciendo un tipo de triangulación, si está haciendo un doble suelo, toca esperar. Por ahora no está haciendo ninguna formación clara. Se ha parado en 21,22, lo cual está haciendo un doble suelo claro. Si lo respeta, adelante, a seguir con las subidas. ¿Que no lo respeta? Pues vamos a ver qué formación hace en esta zona de aquí, que será muy interesante para final de año. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha quedado un poquito más largo, tenía que explicar muchas cosas, son 8 acciones, así que nada, toca, si os ha gustado el vídeo, dar un like y compartir en vuestras redes sociales y por favor activar
la campanita. Un saludo a todos, chao.